la imagen de tres grandes cultores de la literatura y de la lengua española, Cervantes, Lorca y, para orgullo nuestro, el cubano y universal José Martí, le estamos dando la bienvenida a este espacio a los alumnos, a los padres y a los demás familiares que puedan estar acompañándonos. En este espacio estamos iniciando un sistema de programas que no va a consistir en clases específicas, sino en ejercicios, sugerencias que lo ayuden a organizar el estudio de esta importante asignatura. Está destinado a los estudiantes de 11º grado, de 11º grado y de 2º año de la educación técnica y profesional. Dos importantes enseñanzas, importantísimas, porque están a medio camino de ser bachiller y continuar estudios universitarios, o a medio camino de terminar la enseñanza técnica y profesional e insertarse en la vida social, cultural, política, económica de nuestro país, y seguramente que con la excelencia, con el conocimiento, con la cultura que adquieren, con el dominio técnico, van a aportar soluciones positivas y revolucionarias que hagan avanzar a toda nuestra sociedad, desde la economía hasta los planos sociales. Por tanto, vamos a dedicar este programa a la unidad número 6. Unidad número 6 que trata sobre el teatro de Federico García Lorca. Quería mostrarles que, en primer lugar, la herramienta fundamental con la que usted cuenta es el libro de texto. El libro de texto que es indispensable para el estudio y que vamos a estar sugiriendo la lectura, el estudio, la profundización a partir de él. Cuentan también con esta edición de la Casa de Bernarda Alba, pero fíjese, si usted no tiene esta, aquí en el libro está completa la obra. Y con ello estamos diciendo algo. En nuestras universidades hay brillantes profesores de literatura, brillantes profesores de teatro que pueden explicar de modo magistral la Casa de Bernarda Alba, pero nada va a sustituir la lectura suya personal, la vivencia personal. Cuando usted lea la obra, usted, tendrá la oportunidad y el placer de ponerse molesto con un personaje, de no entender lo que diga otro. Y por tanto, esa es la lectura que lo enriquece y que se le mantiene como plano cultural. Por tanto, es indispensable la lectura total del texto. Así es que, en el caso de este autor, como toda la selección que ha hecho el Ministerio de Educación, son obras clásicas. ¿Por qué están en el libro? Porque todos aportaron algo y por tanto hay que estudiarlo de modo tal que, escuche bien lo que voy a decir, no estudiamos para una prueba, estudiamos para aprender, para tener conocimientos perdurables, pero el que alcanza esos conocimientos seguramente que obtiene excelentes resultados en la prueba, que también es un adjetivo deseable para cada uno de ustedes, tener las más altas calificaciones. Por tanto, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por dilucidar para usted los objetivos que trae el programa. Y usted va a ir leyendo conmigo, va a ir escuchando lo que voy explicando para que se dé cuenta de la dimensión que tienen estos objetivos. El primero de ellos dice comentar hechos importantes del contexto histórico-cultural en que se desarrolla la obra poética y teatral de Federico García Lorca. ¿Cuánta información hay ahí que usted debe tener en cuenta? Primero, Lorca no es solo un dramaturgo, es también poeta. Pero Lorca es hijo de su tiempo, como toda obra es resultado de condiciones sociales. ¿Por qué le piden que se refiera a los hechos históricos? Porque de algún modo estos hechos han marcado a Lorca y a su obra. Ahora, no se puede quedar, observe lo que dice el objetivo, solamente en la mención de tal hecho histórico, sino le piden que lo comente. Y al escribir un comentario, recuerde que debe aparecer su valoración, su opinión personal de alguna manera con respecto al hecho. Piden ahí resumir los datos más significativos de la vida y obra de este autor. De ello vamos a estar profundizando un poquito más después. Pero recuerde, en un autor
no importa si a él le gustaba empinar papalotes cuando era niño. A todos los niños les gusta jugar, a todos los niños les gusta dibujar, pero en la nota biográfica de un autor hay hechos que lo marcan y esto es lo que usted debe buscar en la nota biográfica. Debe analizar la obra para descubrir qué puntos, la problemática que se plantea, los recursos empleados para transmitir el mensaje en cuanto a la estructura, el ambiente, los personajes y el lenguaje. Recuerde que estamos hablando de obra de teatro. Comparar el tratamiento de la situación de la mujer en La casa de Bernarda Alba con el abordado en Casa de Muñecas. Mire, ya usted las estudió las dos. Una obra de la segunda mitad del siglo XIX, una obra de la primera mitad del siglo XX y parece que el problema sigue, pero el tratamiento es igual en los dos casos. Usted puede ya hacer las comparaciones pertinentes. Esa es la lectura profunda y esa es la lectura que después de alguna manera nos van a medir en la prueba. Otro objetivo dice explicar el valor comunicativo de las oraciones por la actitud del que habla. Evidentemente ya estamos en el campo de la gramática, pero como usted está estudiando obra de teatro, obra en que el diálogo y las oraciones por la actitud del que habla alcanzan toda su dimensión, mire, aquí tiene una oportunidad para profundizar. Y por último, escribir correctamente palabras que se escriben juntas y separadas. En estos objetivos están todos los componentes de la asignatura. Fíjese aquí, por cierto, cuando usted ve que en la diapositiva están los 3 asteriscos estos en el borde superior, es porque esa diapositiva usted puede sentir que no la necesita, porque usted la tiene en su libreta de notas, pero eso es algo que usted debe copiar. Así que los componentes de la asignatura, comprensión, es además el primero que se mide en la prueba. La comprensión es el componente de entrada de los conocimientos. Por medio de la lectura usted se apropia de la experiencia que el hombre ha ido acumulando y por tanto en la prueba la comprensión puede ser medida de diferentes modos, con test de verdadero o falso, ejercicios de resumen, explique por qué se dice, extraiga expresiones que signifiquen tal contenido y usted tiene que hacer una lectura fina del texto. El componente de salida es la construcción de texto. Usted tiene que ser capaz de construir un texto y fíjese, cuando lo construya, trate de pensar primero, organizar bien sus ideas y sea sincero, sea coherente, sea claro, no busque palabras altisonantes. A ver, yo voy a utilizar una palabra que no es muy feliz, pero que es frecuente en ustedes, palabras rebuscadas, ¿verdad? No busque eso, no busque esa palabra para impresionar. Usted busca la palabra que traduce exactamente en lo que usted está pensando, en aras de la claridad, de la coherencia. Y entonces, el profesor que califique podrá no estar de acuerdo conceptualmente con lo que usted dice, pero él leyó de arriba abajo y entendió, y evidentemente tiene que calificarle esa claridad, esa coherencia, esa corrección en el uso del lenguaje. Por supuesto, el componente, volvemos a la diapositiva, el tercer componente es el análisis de texto. Mire, aquí está la gramática, y en la gramática está el léxico, está las clases de palabras, las categorías gramaticales, y usted tiene que ir profundizando, pero en la medida en que vaya haciendo el estudio, usted tiene que ser coherente consigo mismo. Cuando revise las clases de palabras, usted dice, el sustantivo y sus clases, eso me lo sé, en eso no tengo problema. ¿Qué debo hacer? Profundizar nada más. El adjetivo, no tengo problema, su grado de significación, su concordancia. ¿Dónde tengo problemas? En la nomenclatura de los tiempos verbales. Mire, para eso sirve el estudio y la sistematización. Sé en lo que domino, pero me faltan algunos aspectos en los cuales profundizar. Y por supuesto está este último elemento. Este último elemento que filosóficamente no está considerado dentro de los 3 grandes componentes, pero que es un componente indispensable, la ortografía. En la prueba debe haber un ejercicio de dictado de párrafo, pero pueden aparecer otros ejercicios alternativos, como
párrafos con espacios en blanco, sin tildes, que usted debe leer detenidamente para decidir por la sonoridad qué palabras, y por las reglas, por supuesto, qué palabras llevan tilde, cuáles no las llevan. Oraciones con espacios en blanco para completar con palabras que se escriben juntas y separadas, con conectores de otro tipo, con pronombres, que son ejercicios de léxico, de ortografía, que entran en todo este campo. Por tanto, ya usted tiene proyectada la prueba, usted sabe lo que le van a medir, solo que ahora se va a concentrar en la unidad 6, en la casa de Bernarda Alba, y usted la va a estar estudiando como si ese fuera el objeto de la prueba. Si usted estudia así cada una de las unidades, usted va a tener evidentemente éxito. Le recordamos que esta obra aparece en el libro de 12º grado, por tanto, usted tiene 2 libros. Es la unidad 1 del libro de 12º grado. Por tanto, usted ya a partir de este momento está trabajando con este libro. Vamos a ver ahora qué debo estudiar en esta semana. ¿Qué no me puede faltar en esta semana? 1. Las circunstancias que caracterizan la época. Mire, aquí usted tiene que establecer relaciones interdisciplinarias. Usted recuerda que en 10º grado estudió historia contemporánea, que la historia contemporánea estaba plagada de contradicciones que marcaron al hombre, que llevaron al hombre incluso a 2 espantosas guerras mundiales, y por tanto esas circunstancias que caracterizan la época usted las va a buscar en el texto, en el artículo inicial, pero ahora aplicadas a España, porque usted va a buscar aquello que ha marcado a Lorca para escribir de un modo determinado. Los datos más significativos sobre la vida y la obra de Federico García Lorca. Ya de esto hicimos un comentario. No es copiar todo lo que dice ahí, es buscar aquello que nos identifica, a qué clase social pertenecía. Algo pasó con Lorca que el gobierno fascista no lo toleraba. Bueno, Lorca fue asesinado, por decirlo de un modo, del modo que es debido, porque no fue fusilado por justicia por las fuerzas fascistas. Y por tanto fue una víctima del fascismo. ¿Qué identificación? Porque Lorca nunca fue militar. Usted va a buscar estos elementos y luego en su obra va a buscar qué molestó tanto a los fascistas. En la obra va a buscar pues la estructura, el argumento, los personajes y sus características. Voy a darle unos segunditos para que usted copie estas órdenes, porque esto es lo que usted debe estudiar. Bueno, como ya usted sabe, ¿qué debe buscar? ¿En qué debe profundizar? Vamos a otro elemento en que les estamos orientando. ¿Cómo localizo estos contenidos para profundizar en ellos? Mire esta diapositiva. Primero, el libro de texto de 12º grado, capítulo 1, de la página 3 a la página 48. Mire, no quiero que se asuste de entrada con este montón de páginas. Esto está dividido en secciones y usted va a ir estudiando poco a poco de acuerdo a cómo le vamos orientando el estudio. Tiene además el portal Cuba Educa, que con este camino, asignaturas, español, estudiante, onceno, temas, el Teatro de Lorca y la Casa de Bernarda Alba, usted puede consultar los dos. Es decir, que dice el libro de este tema, que dice el portal Cuba Educa, y usted va tomando sus notas en su libreta y ahí tendrá lo suficiente. El libro de texto de 12º grado, ¿qué puede encontrar? En el epígrafe que está bajo el título España en las primeras décadas del siglo XX.
no es nada más que una paginita, no son las 48 páginas, una página y un par de párrafos más. Usted lee las veces que sea necesario y luego va buscando la información que le pidieron. La generación del 27. Bueno, hay una generación, a esa pertenece Lorca y pertenece también el poeta extraordinario Miguel Hernández, que usted debe recordarlo de la secundaria, de haber estudiado algo de él, también víctima del fascismo. La muerte terrible de estos dos grandes poetas muestra la naturaleza antihumana y anticultural del fascismo. Y por tanto usted tiene que estar preparado para esto, porque el conocimiento de la historia y de la literatura nos permite no solo tener el conocimiento, sino evitar volver a caer en ciertos errores. Y luego Federico García Lorca y Vida y Obra. Así que tiene los dos. En el epígrafe España en las primeras décadas del siglo XX, le voy a sugerir estas dos actividades, 2A y 3 que aparecen ahí. Voy a darle unos segunditos para que la copie. Recuerde que aquí en el estudio y en el programa el dios Cronos nos está vigilando. Por tanto hay que copiar a la mayor velocidad para que no nos falte nada, ¿verdad? Dice la 2A, selecciona 3 hechos de la época que considere significativos y preséntalos en orden cronológico. Cuando usted lee el epígrafe, usted se va a dar cuenta que hay como 5, pero usted no los va, los 5, los 6 o los 7, que ahí no los va a reseñar todos. Le están pidiendo 3 y que los ordene cronológicamente. Le están diciendo que es significativo. Por tanto, usted va a buscar cuáles de estos hechos pueden haber impactado en la sociedad española, en los poetas de la generación del 27, que hicieron que cada uno pues asumiera posiciones determinadas. Comenta por escrito una de las contradicciones que se dan en esta etapa en la sociedad española. Mire cómo ya lo llevan ahí. Pero usted esto no lo va a inventar. Usted no va a buscar el libro de historia contemporánea, ya ese conocimiento en forma general usted lo tiene. Usted lo que va a buscar es cómo en España se da esa contradicción que marca a los poetas. Tiene además en ese epígrafe otros aspectos que no deben faltar. ¿Qué figura de nuestra historia estuvo relacionada con los hechos acontecidos en España? Porque en España hubo algún cubano, eso es lo que usted va a averiguar. Pero fíjese, no se quede en el nombre nada más. Cuando usted encuentra el nombre de qué figura de nuestra historia estuvo involucrado en estos acontecimientos, busque algún dato más y va a encontrar aspectos interesantes. Yo no se lo voy a decir, por supuesto, porque parte de la investigación es esto, pero sí le voy a decir que perteneció a esa brillante generación en torno a la caída de Machado, a la Revolución del 30, que nos hace sentirnos orgullosos de ser cubanos, jóvenes intelectuales, estudiantes, obreros, que enfrentaron con valor un periodo terrible de nuestra historia. Bueno, este personaje es uno de ellos. Y bueno, ¿por qué fue a España? ¿Cómo fue? ¿Qué estudió? ¿Qué hacía allí? Es algo que usted va a descubrir y creo que le va a quedar muy bien, un informito breve de 4 o 5 líneas no más. ¿Qué escritores integraron la llamada generación del 27? ¿Qué tenían todos en común? Eso usted lo va a descubrir en el libro. Pero le va a quedar, como siempre digo, un informito breve. Ya les adelanté que Federico García Lorca y Miguel Hernández son de esta generación, 2 grandísimos poetas, pero hay muchísimos más, están en el libro, usted los va a encontrar. En Federico García Lorca, Vida y Obra, le sugerimos algunas cuestiones, pero ya usted tiene una idea de qué es lo que puede hacer con él. Buscar aquello que es esencial para entender por qué Lorca escribe una obra como esta. En el portal Cuba Educa encuentra estos mismos elementos significativos y aporta algo más. Lorca estuvo en Cuba. Estuvo en Nueva York y estuvo en Cuba. La reacción de Lorca ante cada una de estas visitas fue diferente. La visita a Nueva York le dio un libro de poemas que es de lo más desgarrador. La visita a Cuba, de la cual no se quería ni ir a última hora, enamorado de su cultura, de su gente, lo hizo escribir un poema al estilo de Nicolás Guillén, que está en el libro, un fragmento, y que usted puede encontrar, El son de negros en Cuba. Iré a Santiago, diría. Este poeta enamorado también de Cuba, que se le pareció tanto a Cádiz y a Sevilla. Hay algo más
en lo que usted debe profundizar. El argumento de la obra, trate de no copiarlo, escribe el suyo cuando usted lea la obra. Y entonces, vamos a lo siguiente, ya estamos dentro de la obra. Los personajes. En el libro usted los encuentra, esto mismo que le estoy mostrando aquí, pero usted tiene que fijarse, ¿qué peculiaridad encuentra en el sistema de personajes? Fíjese, todas son mujeres. Y ahora yo quiero que vea, primero, Bernarda, que es la protagonista, como es natural. Estos dos personajes al final, Poncia y la criada, las dos son sirvientas, las dos son empleadas domésticas. ¿Por qué una con nombre propio y la otra con el nombre común genérico de criada? Que fíjese que ahí debe ir con minúscula, ahí está con mayúscula porque en el libro está así, porque están identificados. Ella no tiene otro nombre más que este. Por tanto, hay un principio de antonomasia ahí para usar la mayúscula. Luego vienen las hijas de Bernarda. ¿En qué relación están con la madre? ¿Qué relación entre ellas? Y usted podrá ir caracterizando a los personajes. Y finalmente, no lo dejé para lo último, porque en el teatro no hay nada gratuito, todo es importante. Hay un protagonista y un antagonista, hay personajes principales, secundarios, terciarios, todos son importantes. Y esta María Josefa, que es la madre de Bernarda, que nada más que tiene 80 años y está quejada de demencia senil, esta mujer traduce de algún modo poéticamente todos los problemas que hay dentro de esta casa. Esto es algo que usted debe descubrir. Debe ver esta aparición de María Josefa en medio de la noche, cargando una oveja, cantando una nana y traduciendo el sentido de estos personajes. Bueno, en fin, es solo una proyección para que usted profundice. En el inicio de los actos, usted va a encontrar algo que es clásico en el teatro, que son las acotaciones. Esas acotaciones las escribe el mismo escritor. Va indicándole al director de escena, bueno, usted sabe que el director de escena apareció precisamente durante el realismo crítico con la obra de Ibsen. Y por tanto, el director de escena se va guiando por estas acotaciones. Pero la primera es formidable. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda Alba. ¿Por qué Lorca no escribió habitación blanca? No, porque blanquísima, ese superlativo con su acento suena como un platillazo y me está diciendo algo sobre el carácter de los personajes. Luego usted va viendo cómo este color se va degradando en el resto de las acotaciones, en la misma medida en que los personajes van evolucionando en su actitud hasta llegar al conflicto final. Otras actividades que usted debe realizar es, en la medida en que lee, qué personajes intervienen, qué relación existen entre lo que dicen las criadas de Bernarda y su carácter. Usted puede guiarse para caracterizar, pero fíjese, no juzgue a priori, ni juzgue por lo que digan los demás. Trate de verlos actuar y llegue a conclusiones por la lectura, que es indispensable. ¿Qué personajes son portadores de las siguientes ideas? Odio a la alegría de vivir, amor frustrado, horror al pecado. Fíjese, esto usted lo va escribiendo y a usted le va a quedar un registro de sistematización que cuando digan la prueba, si por casualidad le sale la casa de Bernarda Alba, usted va a salir exitosamente. Vamos a darle un segundito para que copie estas actividades porque me quedan aún dos más. Bien, ya usted ve que con estas actividades usted va profundizando. Usted ya dio estas clases, puede ser que usted haya leído fragmentariamente la obra, pero ahora le estamos sugiriendo la lectura
porque fíjese que el Ministerio de Educación nos garantiza tener los libros en la mano y el libro es muy cómodo, porque además usted puede llevar, hay otros medios para la lectura, pero usted puede llevarse este librito que es muy fácil y sentarse en la terraza, sentarse debajo de una mata, sentarse en el portal, pero ¿sabe qué otra cosa puede hacer? Leerle usted los diálogos a su papá, a su mamá y preguntarle lo que ellos opinan de esa actitud, intercambiar con la familia, porque este es un estudio que es en común y la literatura tiene ese algo, une, permite el intercambio y eso es lo que a usted le queda, porque usted domina porque está tratando de argumentar. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos otras dos actividades. ¿Cómo se representa en la obra la situación social de España? Recuerde, en el artículo inicial ya eso aparece. Ya usted buscó en el artículo inicial, en la obra, cómo está dada. Si además la obra casi todo el tiempo está metida dentro de la casa, o es en la sala o es en el comedor, pero usted tiene que revisar bien los diálogos. ¿Qué símbolos muestran rasgos de los personajes de la época, elementos de la cultura y la idiosincrasia del pueblo español? Fíjese bien en la palabra idiosincrasia, cómo se escribe, porque generalmente puede inducirnos a error. Y voy a adelantarles algo, no puedo decir los símbolos porque entonces usted no tendría nada que averiguar, pero Lorca, que es un poeta, escritor y dramaturgo vanguardista, utilizó el lenguaje de modo brillante, de modo excelente, y por tanto usted va a ir buscando cómo él en ciertos símbolos mete ideas y conocimientos y conceptos. Así que con esto nos estamos despidiendo. Espero que le hayamos servido para sistematizar, para organizar sus días de la semana, porque usted tiene que estudiar otras asignaturas que también son importantes. Claro, si a mí me dejan, digo que la más importante es español, literatura, pero las demás también son útiles. Así nos despedimos hasta un próximo encuentro. Nace don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, Francisco de Quevedo, en Madrid en 1580. Quevedo es quizás el talento más universal y entero de la historia literaria española. Político, poeta, prosista y satírico de primer orden, supo poner en todas las manifestaciones artísticas que abordó la huella indudable de su genio. La producción poética de Quevedo no fue publicada durante su vida. Después de su muerte, un sobrino suyo y un amigo publicaron las poesías, agrupándolas en 9 secciones o musas. Quevedo es, con Lope y Góngora, la cima señera de la lírica del siglo XVII. En esta trinidad corresponde a Quevedo el valor doctrinal, serio, grave, de resonancia intelectual y política. Sin embargo, donde alcanza mayor soltura y es más fácilmente recordado, es en su copiosa producción del tema burlesco. Son conocidas también las frecuentes y agrias opiniones literarias en verso sobre los gongorismos, que destacan por una burla sangrante y despiadada. En su prosa destaca el buscón, que contiene la más lograda arquitectura de la prosa barroca, meditada con incalculable maestría. Esta novela llena un importante capítulo de la historia artística española. Francisco de Quevedo fallece en septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes, España.
saludo a todos los estudiantes, a su familia y bueno, ¿por qué no?, a los profesores que nos van a acompañar en esta transmisión, en esta orientación que daremos a todos con el propósito de, mientras que estamos en casa, dada la situación que todos conocemos, nos preparemos mejor, sistematicemos nuestros contenidos y hagamos nuestros conocimientos más sólidos. El propósito de este intercambio que vamos a tener, esta orientación, es sistematizar los contenidos que ya han recibido durante toda esta etapa anterior del curso. Sin más, veamos qué vamos a trabajar en este espacio de hoy. Los temas que trabajaremos hoy son temas relacionados con la unidad número 2, trabajo con variables. Pero observen, fíjense que los temas son 3, resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas, fraccionarias y con radicales. Resolución de sistemas de 2 ecuaciones lineales en 2 variables y de 3 ecuaciones lineales con 3 variables. Y la resolución de problemas. Es posible que ustedes piensen que es mucho contenido, pero veamos, este contenido si lo planificamos adecuadamente, si lo precisamos, podemos perfectamente resolver alguna dificultad que nos haya quedado en medio de esta etapa. ¿Qué objetivo entonces nos proponemos? Nos proponemos resolver ecuaciones lineales, cuadráticas, fraccionarias y los sistemas de ecuaciones. Por supuesto que cuando decimos resolver es saber que tenemos que buscar los valores o el valor de la variable que satisface cada uno de estos tipos de ecuaciones que vamos a trabajar. Por tanto, también debemos tener en cuenta el dominio de la variable. Resolver problemas que se modelan mediante ecuaciones y sistemas. Ya seguro que todos están pensando, ¿resolver problemas puede ser un problema? Pues no. Estamos tratando precisamente de que los problemas sean algo habitual, que seamos capaces de modelarlo, porque es lo que continuamente tenemos en nuestra vida. ¿Qué materiales vamos a consultar? Es muy importante que ustedes conozcan que vamos a trabajar con el libro de texto que diariamente trabajan en la escuela, libro Matemáticas 10º grado, y también con el manual de ejercicio de matemáticas para la educación media superior. Estos libros los poseen los estudiantes de preuniversitario, bueno, todos los estudiantes cuyo 10º grado equivalga, ¿verdad? Los distintos niveles de enseñanza equivalga a matemáticas 10º grado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te vamos a indicar el capítulo y el epígrafe de cada uno de esos contenidos que mencionamos anteriormente y los ejemplos, procedimientos que debes analizar para que después puedas realizar los ejercicios de manera independiente. Ese es el propósito con que vamos a trabajar. Ahora, para estos contenidos, ¿qué necesitas saber? ¿En qué necesitas estar fuerte? Vamos a ver. Observen ahí que tenemos que debes diferenciar la forma de descomposición factorial, las operaciones algebraicas, los procedimientos, expresar conjunto de números reales y traducir el lenguaje común al algebraico. Quiero hacer énfasis, o queremos hacer énfasis. Observen que ahí está subrayado la descomposición factorial. ¿Y por qué? Porque es que en la resolución de ecuaciones cuadráticas, en la resolución de ecuaciones fraccionarias, ellas pueden conducir a una descomposición en factores, pero además vas a estudiar otras ecuaciones que también pueden necesitar la descomposición factorial, por tal le vamos a dedicar un tiempo a esta descomposición en factores. ¿Dónde podemos encontrarla? Ahí le ponemos en el libro de texto, en ambos libros de texto, dónde encontrarla. Le vamos a dar un pequeño tiempo para que ustedes tomen nota de cómo pueden encontrar la descomposición en factores.
quiere decir, espero que te haya dado tiempo a haber tomado todos los datos, pero además puedes utilizar el celular y tomar una captura de la pantalla, ¿verdad? Bueno, fíjense que ahí se observa ejemplo 1, en el caso del epígrafe 6. En ese ejemplo 1 están diferenciados los distintos casos de descomposición, donde se hace énfasis en el factor común, que ustedes saben que a veces tienen dificultades en ese aspecto. Y en el epígrafe 7 del ejemplo 2 igualmente. Por tanto, es necesario que ustedes no vayan a leer el ejemplo como una lectura corriente, sino deben de ir buscando qué me está aportando ese ejemplo, qué diferencias hay entre un caso y otro de los que ahí aparece. Posteriormente, en el manual de ejercicios, observen que se señala o se orienta hacia el resumen del epígrafe 2.2. Este resumen, además de mantener, de concretar todos los casos de factorización, y se los muestro, todos los casos de factorización, ordena también la forma en que debemos actuar cuando vamos a factorizar. Fíjense que de inicio debemos ver, cualquiera sea la expresión, si tiene factor común o no. Y después, los distintos tipos de expresiones algebraicas que tenemos al frente. Y a partir de ahí, entonces, podemos determinar cuál es el procedimiento a seguir. Así tengamos combinaciones de casos. Por tanto, este esquema que ahí aparece, que está en el manual, por tanto no es necesario copiarlo, lo trajimos para puntualizar este aspecto, es muy importante a tenerlo en cuenta en el trabajo que vas a realizar. Un ejemplo, además de los dos libros, aquí les señalo dónde pueden encontrar tipos de ejercicios de descomposición en factores, y es en el portal CuboEduca. En las actividades de aprendizaje del portal aparecen varios ejercicios de este tipo, donde además de que vas a seleccionar la descomposición correcta, puedes tener la solución, o sea, te dice cuál de esos incisos es correcto y por qué es correcta o no. Por tanto, recomendamos que también puedas, voy a repetir la dirección que está ahí debajo, puedas acceder al portal CuboEduca y trabajar con esos ejercicios. Ahora bien, hablábamos de ecuaciones, no hemos olvidado que estamos trabajando de ecuaciones, pero dijimos anteriormente que para resolver las ecuaciones, sobre todo cuadráticas y fraccionarias, que tienes en estos momentos, más otra que vas a aprender en años posteriores, es necesario dominar la descomposición factorial. Ahora bien, el contenido, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, las ecuaciones lineales y cuadráticas, y fraccionarias, se encuentran en el capítulo 1 del epígrafe 10 del libro base, ese libro que dice Matemática 10, y las ecuaciones con radicales se encuentran en el capítulo 2, epígrafe 11. ¿Qué ustedes van a buscar en esos capítulos? Vamos a buscar los recuadros, los procedimientos, cómo se procede en cada una de esas ecuaciones que tienen presente en un momento determinado. En el manual también vamos a encontrar ecuaciones lineales y cuadráticas en los epígrafes que ahí se indican: 2.31, 2.41 y 3.2. Igual tienen el procedimiento y otros ejemplos que después les vamos a indicar. Ahí también podemos encontrar ecuaciones fraccionarias. Vamos a dar un segundito para que ustedes puedan tomar esa nota.
continuación podemos orientarte las actividades que puedes hacer en trabajo independiente en este mismo libro. Es decir, ahí, que pienso que puedes copiar junto conmigo en estos momentos, en el capítulo 1, epígrafe 10, analizar los ejemplos 1, 2 y 3 y los ejercicios que ahí se indican. Analizar, bueno, ustedes dirán, ¿analizar qué hago? Bueno, sencillamente vas a comparar, vas a establecer diferencias entre un ejemplo y otro. Eso te lo permiten esos ejemplos resueltos que están en el libro de texto. Y además te orientamos los ejercicios del capítulo, de ese mismo capítulo 1, el 13, y el 14. El 13 y el 14 de ese capítulo. Pienso que te haya dado tiempo a copiar porque son pocos aspectos. Ahora bien, para tu preparación individual, además, vas a tener algunos ejercicios del manual. Vamos a darte unos breves segundos para que copies para continuar. Bueno, espero que ya hayas podido copiar los ejercicios que te recomendamos para estudio individual una vez que hayas analizado los diferentes ejemplos. Si queremos ver contigo ahora en pantalla dos ejemplos que consideramos que son muy importantes a analizar y se refieren a ejemplos correspondientes a ecuación fraccionaria por las características que ella tiene y además a una ecuación con radicales. Veamos inmediatamente en la diapo cómo desarrollar estos dos tipos de ecuaciones. Ahí tenemos, determina el conjunto de solución de una ecuación fraccionaria. ¿Y por qué? Recuerden que llamamos que esa ecuación es fraccionaria porque en el denominador de la fracción se encuentra la variable. ¿Qué más debemos observar cuando estamos en presencia de una ecuación fraccionaria? Bueno, cómo está compuesto ese denominador. Observen que es posible factorizar, pero además tenemos que, como tenemos la variable que es el denominador, hallar el dominio de esa ecuación. Lo primero que vamos a hacer entonces es factorizar ese denominador. Ahí lo tenemos. Observen que lo que hicimos fue extraer factor común. Para ahora poder decir que el dominio de esa fracción son los valores diferentes de 0 y diferente de 2. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la variable toma uno de esos dos valores, el valor del denominador se hace 0 y por tanto indefine esa expresión. Por tanto, el dominio es así y debemos de tenerlo en cuenta. Ya tenemos factorizado el denominador, por tanto es necesario eliminar, o sea, está en el procedimiento, ya ustedes lo verán, cuando ustedes repasen el procedimiento en el libro de texto, vamos a buscar el múltiplo común, que en este caso el múltiplo común sería x que multiplica a x menos 2. ¿Por qué? Porque es el factor que contiene a los dos denominadores. Es decir, sería un error si yo tomara x menos 2, porque entonces la x, tengo que tomar el producto de ellos dos, x por x menos 2. Una vez multiplicado cada uno de los términos, cada uno de los términos por el múltiplo común, obtengo como resultado la siguiente expresión, donde debo multiplicar, ahora voy a transponer e igualar a 0. Observen lo que decíamos, que obtenemos un trinomio de la forma x2 más px más q, el cual debe ser descompuesto. Vemos que no hay factor común ahí, por tanto es ese trinomio que nos corresponde. Ahí está la descomposición. Y pensaríamos aquí, bueno, ¿cuándo ese producto que está ahí es igual a 0? Lógicamente que si es un producto de dos factores, es igual a 0 cuando uno de ellos toma valor 0 o cuando el otro toma valor 0. En este caso tenemos los valores 1 y 2. Pero ambos valores pueden ser solución de la ecuación. Recuerden que dijimos al inicio que solución de la ecuación es la que satisface
es el valor de la variable que satisface la expresión. ¿Qué pasa ahí? Observen el dominio. Dijimos que la variable no puede tomar valor 2, por tanto, ese término no puede ser solución de la ecuación. La solución de la ecuación tenemos que es el número 1. Vamos rápidamente a ver también el conjunto solución, o sea, cómo hallar el conjunto solución de una ecuación con radicales. Deben de haber revisado también el libro de texto, en las orientaciones van a revisar en el libro de texto, en las orientaciones que dimos, cómo proceder en una ecuación con radicales. Lógicamente que no tenemos tiempo para hacerlo todo, le estamos dando una orientación general. En una ecuación con radicales lo primero que tenemos que hacer es aislar la raíz. ¿Qué significa esto? Dejar la raíz sola en un mismo miembro. Ahora, tenemos la raíz y tenemos un binomio. ¿Cuál es el proceder después? Como es una raíz cuadrada, pues elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación. ¿Qué sucede? Bueno, en el primer caso aplicas la propiedad del radical, que también ya conoces, y en el segundo caso se trata de conduce a un trinomio cuadrado perfecto. Importante, tenemos la tendencia de no cumplir con la fórmula, se le llama así fórmula del cuadrado perfecto, ese es cuadrado del primero menos duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y caemos entonces en un error. Proseguimos. Igualamos a 0 e igual que la anterior volvemos a factorizar. Al factorizar volvemos a hacer una pregunta. ¿Qué términos son los que anulan la expresión? Bueno, sería aparentemente 8 y 1, pero ¿puede suceder? ¿Qué puede suceder en una ecuación con radicales? Hay que comprobar porque se introducen raíces extrañas. Por tanto, nos sometemos a la comprobación. En la comprobación para x igual 8 podemos ver que efectivamente el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. Pero cuando vamos a comprobar para x igual 1, vemos que no es así. Por tanto, el miembro derecho es diferente al miembro izquierdo y por tanto no es solución de la ecuación. La solución es 8. Te vamos a dar unos minutos para que puedas tomar ese ejemplo. Fíjense que hasta aquí hemos visto todo lo correspondiente a ecuaciones lineales, cuadráticas, fraccionarias y con radicales. ¿Qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver sistemas de ecuaciones y problemas. Ahora bien, yo quería enfatizar en estos dos últimos ejemplos que hemos realizado en conjunto, lo importante que es seguir el procedimiento para resolver estos tipos de ecuaciones. En los ejercicios que te hemos dado, pienso que tendrás ejercicios suficientes si te planificas para poder desarrollar habilidades en estos tipos de ecuaciones. Vamos a continuar entonces dando la orientación para el resto del contenido que nos falta por dar. El contenido corresponde ahora es abordar los sistemas de dos ecuaciones con tres y de tres ecuaciones. Fíjense que igual que anteriormente le decimos, en cada uno de los epígrafes ustedes deben de buscar dónde están los procedimientos y analizar los procedimientos y compararlo con cada uno de los ejemplos. Ahí le proponemos dos ejercicios del capítulo, el 15 y el 16.
En el caso del manual, y les sugiero que vayan tomando capturas quizás si pueden, aunque no es, si tienen algún familiar que los ayude a copiar rapidito, donde se encuentran los ejercicios, los ejemplos y el resumen de los sistemas de ecuaciones. Nosotros queríamos ver en este sistema de ecuaciones, espero que le haya dado tiempo, donde también podemos resolver los problemas. Los problemas, fíjense que pueden conducir lo mismo a ecuaciones lineales, a ecuaciones cuadráticas o a sistemas de ecuaciones. Estos que aparecen ahí, que ustedes están viendo en la diapo, así en ese mismo orden es que pueden aparecerles. Pueden conducir a lineales, cuadráticas o a sistemas de ecuaciones. También van a encontrar la resolución de problemas en el manual. Vamos a rápidamente a hacer notar algunas cosas, por tanto voy a pasar la diapo un poquito más rápido quizás, porque es un ejemplo que está en el libro de texto, pero que queremos puntualizar cómo a ustedes les puede servir, cómo a ustedes les puede servir ese contenido, ese ejemplo que está en el libro para todos los problemas. Veamos. Es un problema que, bueno, en estos momentos lo contextualizamos porque decimos, ahora que estás en casa estudiando, puedes preparar un sabroso jugo que se obtiene mezclando agua de coco, jugo de zanahoria y zumo de limón. Y realmente estás en casa estudiando y puedes hacer la mezcla si tienes los ingredientes o buscarlo, pero sí queríamos llamar la atención en estas palabras. Mezclando, ¿qué significa mezclando en el español? ¿Qué significa mezclando en este caso que vamos a buscar? El trabajo con variables sería sumar. La tercera parte, exceder, razón, son las cosas que cuando ustedes leen un problema deben de subrayar porque son las palabras que lo van a indicar, le van a indicar cuál es la operación correspondiente. Fíjense, les decía no copiar porque eso está en el manual. La continuación nos dice, de ese problema dice bata todo, quiere decir unir todo ese contenido. De cada producto es lo que tenemos que obtener la cantidad para 1 litro. Ahí tenemos que ir también a la búsqueda de las magnitudes. Esa es la información que brinda, que yo rápidamente lo vi. Bien, en este caso llamamos a cada variable cantidad de mililitros de agua, de coco, zanahoria y de limón. Pero bueno, les decía que está en el libro de texto, por tanto solamente voy a pasar la referencia que hice anteriormente. Para que vean cómo podemos, fíjense aquí en este caso de tercera dice excede, yo puedo escribir la tercera parte menos 5 igual z, o la tercera parte z más 5 y obtenemos el mismo resultado. ¿Cómo queda el sistema? Está en el libro de texto, por tanto lo podemos pasar rápidamente, no nos vamos a demorar. ¿Con qué vamos a casi concluir? A la ayuda de la familia. ¿En qué puede ayudar la familia? Bueno, primero, la familia les puede ayudar a planificar el tiempo, a controlar que sus hijos cumplan con todo lo planificado, verificar que dominen estos objetivos y los contenidos que hemos propuesto. Pero además, nuestros estudiantes pueden tener una aplicación que se llama Photomash y que ellos la utilizan para rápidamente hacer los ejercicios. Eso no es malo, todo lo contrario. Si la utilizamos para comprobar que nuestros ejercicios están bien hechos. Quiere decir que en eso también nos puede ayudar la familia. O sea, no es que no usen, pueden utilizar su celular, pueden utilizar la aplicación, pero bueno, la pueden utilizar para ver si el procedimiento que ellos aplicaron está correcto o a lo mejor el procedimiento que utiliza Photomash es diferente al que ellos utilizaron. Y posteriormente, bueno, queremos para terminar, para concluir, recordar que podemos utilizar el portal Cuba Educa para todos estos temas y que si tienen duda pueden acceder al repasador virtual, que siempre va a haber un docente esperándolo para darle respuesta. Sin otro aspecto, porque no tenemos más tiempo, deseamos en primer lugar que ustedes se cuiden, porque así nos cuidamos todos, que permanezcan estudiando en su casa, ya que debemos de estar todos en casa, aprovechemos el tiempo, porque nos estamos preparando no solo para este 10º grado, nos estamos preparando desde ya para la enseñanza superior, para otros aspectos, para elevar nuestra capacidad, para desarrollar nuestras habilidades.
Por tanto, aprovechemos el tiempo que nunca, nunca, nunca nos vamos a arrepentir de haberlo hecho. En el próximo encuentro, ¿qué trabajaremos en el próximo encuentro? En el próximo encuentro trabajaremos funciones modulares. Es un contenido que también nos llama la atención, queremos saber y nosotros los vamos a ayudar. Hasta un próximo encuentro.